Desde el origen del universo, el poder siempre ha tenido un nombre. Antes de los dioses del Olimpo, antes incluso de los mitos tal y como los conocemos, existieron fuerzas primigenias que dieron forma al cielo, la tierra y el destino. De ese caos ancestral surgiría una figura destinada a cambiarlo todo: Zeus. En este vídeo, vamos a recorrer la historia completa del dios del rayo, desde su nacimiento secreto para escapar del hambre de los titanes, hasta su ascenso como soberano absoluto del Olimpo. Hablaremos de la gran guerra que enfrentó a dioses y titanes en la titanomaquia, del rayo como símbolo de autoridad suprema y del nuevo orden que Zeus impuso sobre el cosmos. Pero Zeus no fue solo un guerrero ni un rey. Fue juez, protector del equilibrio, castigador desde lo alto y padre de dioses y héroes que marcaron la mitología griega para siempre. Sus decisiones hicieron temblar el cielo, la tierra y el destino de los mortales. Hoy te invito a descubrir quién fue realmente Zeus, el dios que venció al caos, gobernó desde las alturas y escribió su nombre en la eternidad. Si te gustan este tipo de vídeos, deja tu like, suscríbete y escribe en comentarios desde donde estás viendo el vídeo. Mucho antes de que los hombres construyeran templos, inventaran el calendario o que ni siquiera existieran, solo existía el caos, un caos con mayúsculas. Una vasta nada primordial, sin forma, sin tiempo, sin dirección. Un espacio tan inabarcable como incomprensible, donde no existía ni arriba ni abajo, ni norte ni sur, ni luz ni sombra. Y sin embargo, de esa nada, surgió algo. De repente, lo primero en emerger fue Gea, la tierra, una diosa ancestral, sólida y fértil, con la capacidad de crear vida sin necesidad de ayuda externa. Gea se extendía sin fin. En su vientre, la vida empezó a tomar forma. Pero una madre sola no hace un mundo completo. Así que, por iniciativa propia, dio a luz a Urano, el cielo, alto, inmenso, majestuoso. Tan majestuoso que, al cubrir a Gea con su cuerpo celeste, no dejaba espacio para nada más. Era posesivo, pegajoso, incluso. Gea y Urano se convirtieron en la primera pareja cósmica. Como todas las grandes parejas de la mitología, su relación era cualquier cosa menos sencilla. Gea no paraba de dar a luz. Primero vinieron los titanes, seres gigantescos y poderosos, luego los cíclopes, enormes y de un solo ojo, que no eran precisamente el ideal de belleza clásico, y, finalmente, los hecatonquiros, monstruos de 100 brazos y 50 cabezas, una pesadilla viva. Urano empezó a pensar que todo esto era demasiado. En lugar de celebrar la diversidad de su descendencia, decidió que los hijos no merecían ver la luz del día. Así pues, impasible, los arrojó de vuelta al vientre de su madre. Y Gea, que tenía paciencia de madre pero orgullo de diosa, se hartó. Nadie le decía qué hacer con su descendencia, ni siquiera el mismísimo cielo. Por lo tanto, tramó un plan. Fue llamando, uno a uno, a sus hijos titanes y les propuso algo radical: destronar a su padre. La mayoría se hizo la sorda. No era para menos. Urano lo cubría todo, lo vigilaba todo. ¿Cómo puedes hacer frente al vasto cielo? Pero uno de los titanes dijo que sí. El más joven, el más astuto, el más ambicioso, Cronos. Gea, decidida, le entregó una hoz de pedernal afilada. No era un arma de guerra, era una herramienta de cosecha. Pero también, en manos adecuadas, podía cegar algo más que el trigo. Una noche, cuando Urano descendió confiado sobre Gea, Cronos emergió de la oscuridad y ejecutó el golpe. Le cortó los genitales a su padre con un tajo limpio y los arrojó al mar. No fue elegante, pero sí eficaz. Del grito de Urano nacieron ecos eternos. De su sangre, al caer sobre la tierra, brotaron las eriñas, unos espíritus vengadores, los gigantes y otras criaturas que no querrías encontrar en una cueva. Y de sus partes lanzadas al mar, más adelante, nacería Afrodita, la diosa del amor. Porque incluso de lo mutilado puede brotar la belleza. Con Urano destronado, Cronos se alzó como nuevo señor del universo. El tiempo, porque eso significa su nombre, se convirtió en la fuerza dominante. Reinó con Rhea, su hermana y esposa, y el mundo pareció entrar en una era dorada, la que se conoce como Edad de Oro de la mitología. Pero ni siquiera el oro brilla para siempre. Cronos, que había aprendido por las malas lo que un hijo puede hacerle a su padre,
recibió una profecía nada tranquilizadora. Uno de sus hijos haría lo mismo con él. El destino, en la mitología griega, no negocia. Y Cronos, que no pensaba perder su trono de forma tan humillante, ideó una solución que, para él, era perfectamente lógica: tragarse a sus hijos. Cada vez que Rea daba a luz, Cronos abría la boca, sin mediar palabra, se los comía. Primero fue Hestia, luego Demeter, después Hera, Hades y Poseidón. Todos desaparecieron en su estómago, un oscuro lugar sin retorno, un vientre inverso donde el tiempo devoraba a la vida. Rea no tardó en desesperarse, no solo por el trauma de que se coman a tus hijos, sino porque estaba harta de parir para nada. 5 hijos, 5 tragos. Y entonces vino el sexto, y, con él, el oculto plan de Rea. Esta vez, no lo entregaría. Fue a escondidas a la isla de Creta, donde dio a luz en secreto. Allí, en una cueva del monte Ida, nació Zeus. En su lugar, para que su padre no lo devorara, envolvió una piedra en pañales y se la dio a Cronos, que se la tragó sin sospechar nada. Mientras Cronos dormía tranquilo con una roca en el estómago y el ego intacto, Zeus crecía en las sombras. Fue criado por ninfas, alimentado con la leche de la cabra sagrada Amaltea, cuyo cuerno acabaría convirtiéndose en el famoso cuerno de la abundancia, y vigilado por los curetes, guerreros que bailaban y golpeaban escudos para que el llanto del niño no llegara a oídos de su insaciable padre. Zeus creció sabiendo que era diferente, que estaba destinado a algo grande. Mientras los rayos dormían en las nubes y el Olimpo aún no era más que un monte vacío, él aprendía a esperar, a observar, a conocer la historia de su linaje y a planear su ascenso. Sabía que la profecía aún no se había cumplido y que su existencia era la variable oculta en la ecuación del destino. La cueva de su infancia, envuelta en musgo, piedra y secretos, fue su primer trono. No tenía corona ni cetro, pero sí tenía algo que ningún otro dios tendría jamás: la experiencia de haber nacido en la sombra de un monstruo y haber crecido fuera del alcance de su poder. Un dios sin pasado en común con sus hermanos, pero con el futuro de todos ellos entre las manos. La tierra, que una vez había parido al cielo, paría ahora a quien habría de dominarlo. Y en el cielo, el silencio. Cronos, ignorante, seguía reinando, sin sospechar que, mientras digería sus crímenes, la semilla de su caída ya crecía. En lo profundo, en lo oculto, en lo inevitable. Porque en el mundo de los dioses, nadie reina para siempre. Y a veces, lo que se traga, vuelve. El tiempo de la infancia oculta había quedado atrás. Zeus ya no era aquel niño envuelto en la penumbra de una cueva en Creta en la que vivía protegido por ninfas y amuletos. Había crecido. Con él, su voluntad se había forjado en el fuego de la esperanza y la necesidad. La sombra del tirano Cronos se extendía aún sobre el cosmos y la profecía que dictaba el fin del reinado del titán no era un simple rumor, sino una certeza implacable. Zeus se había convertido en la fuerza destinada a romper cadenas y a cambiar el destino. Y, para ello, debía enfrentarse a su propio padre. La tarea no era sencilla. Cronos no solo era un titán formidable por su fuerza y poder, su mayor arma era el control absoluto y el miedo. Durante años, había devorado a sus hijos recién nacidos para evitar la profecía que anunciaba su caída. Cada uno de esos hijos, tragados y atrapados en su estómago oscuro, era una esperanza aplastada, una parte del futuro arrancada antes de tiempo. Por eso, cuando Zeus emergió del escondite de Creta, no solo llevaba consigo la fuerza de la juventud, sino también el conocimiento y la sabiduría adquiridos en su crianza secreta. Consciente de que la fuerza bruta no sería suficiente para derrotar a un titán de la talla de Cronos, Zeus buscó la ayuda de Metis, quien representaba la prudencia, la sabiduría y la astucia. Metis se convirtió en su primera esposa, pero también en su consejera más valiosa. Fue ella quien ideó un plan que requería una buena dosis de coraje, inteligencia y paciencia. El objetivo no era solo enfrentar a Cronos en un combate abierto, sino forzarlo a liberar a los hermanos que aún retenía en su interior. Para ello, prepararon una poción mágica, un brebaje potente con el que debilitar a Cronos y provocar que expulsara todo lo que había ingerido. Esta pócima, preparada con hierbas secretas y elementos místicos, fue la llave que abrió la puerta del vientre de Cronos,
un lugar oscuro y silencioso donde sus hijos habían estado cautivos durante años. Cuando Zeus se presentó ante Cronos, ya no era el niño indefenso que su padre esperaba. Era un joven decidido, con la fuerza de la justicia y la certeza de un destino que no podía evitar. Con la ayuda de Metis, ofreció la poción a Cronos, quien, confiado, la ingirió. No pasó mucho tiempo antes de que el titán comenzara a sentir el efecto. Un malestar profundo que se sentían como rayos cayendo sobre el estómago terminó por forzar la expulsión de los hijos devorados. Uno tras otro, emergieron del oscuro interior de Cronos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Todos ellos, atónitos pero llenos de vida, se unieron a Zeus, su hermano menor, con la mezcla de asombro y la determinación de recuperar lo que les había sido arrebatado. La liberación de sus hermanos fue solo el comienzo. Zeus sabía que Cronos no renunciaría a su poder sin luchar, y que, detrás del titán, estaban el resto de los titanes, fuerzas antiguas y poderosas que controlaban los cielos, la tierra y los mares desde tiempos inmemoriales. Por eso, comenzó a buscar aliados que pudieran inclinar la balanza a favor de los nuevos dioses. Los primeros en responder a su llamado fueron los cíclopes, criaturas gigantescas con un solo ojo en medio de la frente, conocidos tanto por su ferocidad en batalla como por su habilidad para forjar armas mágicas. Estas criaturas, encerradas y temidas por los titanes, vieron en Zeus un atisbo de esperanza para reclamar su lugar y su libertad. Los cíclopes no solo ofrecieron su fuerza descomunal, sino que también forjaron para Zeus sus famosos rayos, armas de poder inmenso que se convertirían en su símbolo y su herramienta principal en la guerra por venir. Junto a ellos llegaron los hecatonquiros, cuya fuerza era casi inimaginable. También habían estado prisioneros, relegados por los titanes al olvido, y ahora se unían a Zeus con un odio antiguo hacia quienes los habían mantenido encadenados. Su presencia fue un golpe decisivo en la preparación para la guerra, pues su fuerza era capaz de desequilibrar cualquier batalla. Con este ejército formado por dioses, gigantes y seres extraordinarios, Zeus se preparó para enfrentar a Cronos y a los demás titanes en una confrontación que se conocería como la Titanomaquia. Era una guerra destinada a decidir no solo quién gobernaría el cosmos, sino también el orden mismo del universo. La lucha entre la vieja guardia del poder y la generación que reclamaba su derecho. Aunque la batalla estaba aún por comenzar, el ambiente ya estaba cargado de tensión y presagios. La calma antes de la tormenta parecía un eco en el tiempo, un susurro que anunciaba que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Zeus, aquel niño oculto alimentado por una cabra en una cueva, ahora se erguía como un líder, como un símbolo de esperanza y de desafío capaz de hacer frente a los mismísimos titanes. Con sus hermanos a su lado y un ejército de aliados poderosos, Zeus se preparaba para una guerra que marcaría el fin de una era y el comienzo de otra, donde los dioses del Olimpo alzarían su trono y las historias que conocemos comenzarían a escribirse en la eternidad. La Titanomaquia fue, sin duda, la guerra más colosal que el cosmos había conocido jamás. Un conflicto que sacudió los cimientos del universo y que enfrentó a dioses contra titanes, a dos eras enteras en una pugna por el control absoluto del destino. En el epicentro de esta batalla titánica estaba Zeus, el dios que había escapado de ser tragado por su padre y que ahora se alzaba como la esperanza de la nueva generación. Desde el primer choque, la batalla fue feroz, brutal y sin cuartel. La tierra misma se estremecía con cada impacto de los cuerpos gigantescos, los cielos se oscurecían por el humo de 1000 tormentas conjuradas y el estruendo del trueno parecía un rugido eterno que anunciaba el apocalipsis. Los titanes, formidables y antiguos, desplegaban sus fuerzas con la majestuosidad de seres que habían moldeado el cosmos con sus manos. Cronos, su líder, era una figura colosal, un gigante cuyo simple rugido hacía temblar montañas y quebrar ríos. Frente a ellos, Zeus y sus hermanos estaban decididos a reclamar su derecho. No solo luchaban por un trono, sino por el futuro mismo de todo lo que existía. Zeus, con su rayo en mano, era la encarnación de la justicia y la rebelión, un dios joven que poseía la combinación perfecta de fuerza, sabiduría y estrategia. Su liderazgo fue crucial para unir a un ejército compuesto por dioses, cíclopes y hecatonquiros que habían esperado siglos por una oportunidad como esta. La llegada de los cíclopes y los hecatonquiros fue un punto de inflexión decisivo. Los cíclopes,
Con su único ojo brillante y su fuerza colosal, desquebrajaron las filas enemigas con su poder físico barriendo con todo a su paso. También forjaron las armas divinas que cambiarían el curso de la guerra. Para Zeus crearon el rayo, un arma capaz de partir montañas, vaporizar nubes y vencer cualquier resistencia. También forjaron el tridente para Poseidón y un casco de invisibilidad para Hades. Pero este rayo no era cualquier arma, era el símbolo de su autoridad y su poder supremo. Los hecatonquiros, gigantes con 100 brazos y 50 cabezas, arrojaban rocas del tamaño de colinas, destrozando con sus múltiples extremidades las formaciones titánicas y sembrando el caos entre las filas enemigas. No eran tan grandes como los titanes, pero la sed de venganza y el resentimiento por tantos años de prisión eran los combustibles que calentaban su furor. El campo de batalla era un espectáculo aterrador y grandioso. Las montañas se derrumbaban bajo el peso de los colosos y los cielos se iluminaban con destellos de luz y fuego cada vez que Zeus lanzaba sus rayos. Los truenos retumbaban en ecos infinitos, resonando en cada rincón del mundo, y el suelo temblaba con cada paso de los combatientes. La titanomaquia no era solo una lucha de fuerza, sino una batalla donde cada movimiento era vital, donde la estrategia y el coraje se mezclaban con la furia y la desesperación. Zeus, en medio de esta tormenta, no era solo un guerrero, sino un estratega nato. No se lanzaba a la batalla sin planear, sin observar y analizar los movimientos de sus enemigos. Su liderazgo inspiraba a sus hermanos y aliados, quienes luchaban con renovada esperanza y fuerza. Era el faro en medio del caos, la luz que guiaba a los suyos hacia la victoria. Con una mezcla de ferocidad y prudencia, Zeus dirigía cada ataque con precisión, atacaba los puntos débiles de los titanes y aprovechaba cada oportunidad para ganar terreno. Uno de los enfrentamientos más memorables fue el combate directo entre Zeus y Cronos. El titán, aunque envejecido y debilitado, conservaba una fuerza brutal y una ferocidad memorable. Sus golpes eran terremotos, su presencia una sombra que parecía engullir la luz. Pero Zeus no se amedrentaría. Con el poder de su rayo, logró repeler los ataques y contraatacar con furia creciente. Cada choque entre ellos era como una tormenta desatada, un duelo que sacudía el cosmos y hacía que los elementos se alterasen. Durante 10 años, esta guerra titánica continuó, una década de batalla que desgarró cielo y tierra. Los ríos cambiaban de curso, las montañas eran reducidas a escombros y la atmósfera se cargaba de una electricidad que parecía vibrar en cada átomo. Las noches se iluminaban con el resplandor de rayos y llamas y el día era un tumulto de gritos, choques y estruendos. La titanomaquia fue un conflicto interminable, un testimonio de la resistencia y la determinación de ambas partes. Pero no solo era la fuerza bruta lo que marcaba la diferencia. Zeus comprendía que la sabiduría y la astucia serían armas igual de poderosas que sus rayos. Su alianza con Metis le permitió planear movimientos que rompían las filas enemigas y sembraban la discordia entre los titanes. Así, mientras unos titanes caían abatidos en la batalla, otros comenzaban a desconfiar y a luchar entre sí. Los hermanos de Zeus, fortalecidos y liberados, también tenían un papel fundamental. Poseidón agitaba los mares con su tridente, provocando tsunamis y tormentas que desbordaban a los titanes que intentaban usar los océanos a su favor. Hades, desde el inframundo, manipulaba las sombras y las fuerzas oscuras para confundir y aterrorizar a sus enemigos. Hera, Deméter y Hestia protegían a sus aliados con hechizos y escudos invisibles para que la moral y el espíritu de los jóvenes dioses se mantuvieran firmes. Pese a la resistencia feroz de los titanes, la marea comenzaba a cambiar. Los años de guerra fueron drenando sus fuerzas y haciendo que la confianza de Cronos y sus aliados se resquebrajara. Zeus, con su rayo cada vez más poderoso y su ejército más unido, avanzaba implacable. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un granito de arena que acercaba el fin de un reinado que había durado desde el principio de los tiempos. Al final de esta década de furia y destrucción, la titanomaquia estaba llegando a su clímax. Los titanes, agotados y derrotados en numerosos enfrentamientos, empezaban a ceder terreno. Zeus, con una mezcla de paciencia y determinación, preparaba el golpe final que pondría fin a esta guerra legendaria. Sabía que la batalla no terminaba con la victoria en el campo. Aún quedaba definir qué tipo de mundo surgiría de las cenizas y cómo se repartirían los poderes que el cosmos había anhelado durante tanto tiempo.
Cuando las nubes comenzaron a disiparse y el eco de los truenos fue menguando, quedó claro que un nuevo orden estaba a punto de emerger. Los titanes, derrotados, pero sin estar todavía sometidos por completo, se retiraban, dejando que los jóvenes dioses tomaran las riendas del universo. Zeus, de pie entre las ruinas del campo de batalla, sostenía su rayo como símbolo de su victoria. Era consciente de que había ganado la batalla y había puesto fin a este capítulo, pero que uno nuevo lleno de duro trabajo e incertidumbre estaba a punto de comenzar. La titanomaquia no solo marcó el fin de una era, sino que sentó las bases para el reinado de los dioses olímpicos, un reinado que cambiaría para siempre el destino del mundo. Así concluye la batalla que definió el equilibrio del universo, una guerra que mostró que incluso el poder más antiguo puede caer ante la fuerza combinada de la justicia, la sabiduría y la unidad. Zeus, el dios del rayo, había emergido victorioso, pero el camino hacia la consolidación de su reinado apenas comenzaba. Tras la colosal titanomaquia, el silencio que quedó en el aire no era solo el final de una batalla, sino el nacimiento de una nueva era. El mundo, exhausto y transformado, esperaba con ansiedad quién tomaría las riendas del cosmos. Zeus, aún con su rayo en la mano, miraba al horizonte, con la calma de un líder que sabe que la guerra terminó, pero que la verdadera gobernanza apenas comienza. Con la victoria en la otra mano, los hermanos y aliados de Zeus se reunieron en un monte, que pronto sería el hogar de los nuevos dioses, el Monte Olimpo. Un lugar elevado, entre nubes y relámpagos, donde la luz acariciaba las cimas más altas y la eternidad parecía tangible. Allí, lejos de la tierra mortal, se establecería el poder que marcaría el destino de hombres y dioses. El reparto de poderes no fue un simple acto de distribución territorial. Fue una ceremonia cargada de solemnidad y simbolismo, donde cada dios y diosa recibió un dominio que reflejaba no solo su esencia, sino también su papel en el equilibrio universal. Zeus, como líder indiscutible, no reclamó solo el cielo, se convirtió en el soberano del universo, el dios del trueno y el rayo, la justicia y el orden. Su cetro y sus rayos se volvieron emblemas de autoridad suprema, capaces de someter tanto a dioses como a mortales. Poseidón, su hermano, fue elegido para gobernar los mares y las aguas. Su tridente, forjado por los cíclopes para la batalla, se convirtió en la herramienta para controlar las olas, los terremotos y los caballos. Su dominio no era menor, los mares eran la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Su poder era fundamental para mantener el equilibrio entre tierra y agua. Se decía que un golpe de su tridente podía agitar el océano y crear tormentas tan feroces que ni los héroes más valientes se atrevían a desafiar. Hades, por su parte, recibió el reino subterráneo, el inframundo, donde las almas de los muertos encuentran su descanso o su castigo. Aunque alejado del Olimpo físico, su dominio era tan importante como el de sus hermanos, pues controlaba los misterios de la muerte y el destino final de los seres humanos. Lejos de ser un dios oscuro y malvado, Hades era implacable y justo, el guardián de la frontera entre la vida y la muerte, una figura que insuflaba temor y respeto. Los demás hermanos y hermanas también recibieron su lugar en este nuevo orden. Hera, como diosa del matrimonio y la familia, se convirtió en la reina del Olimpo, esposa y protectora de Zeus, guardiana del orden social y la unión sagrada. Su poder no solo residía en el trono, sino en la capacidad de mantener la estabilidad entre los dioses inmortales, y su presencia imponía un respeto casi imperturbable. Deméter, diosa de la agricultura, recibió la responsabilidad de la tierra fértil, de las estaciones y del ciclo eterno de la vida y la muerte en la naturaleza. Ella era quien aseguraba que la tierra diera frutos, que las cosechas llegaran y que los humanos tuvieran alimento, estableciendo así un vínculo entre el mundo divino y el humano. Hestia, la diosa del hogar y el fuego sagrado, fue la encargada de mantener la llama que representaba la vida, la familia y la armonía en el corazón de los mortales. Su presencia, aunque silenciosa, era esencial para que el equilibrio entre dioses y hombres se mantuviera intacto. Era la guardiana del hogar, del calor familiar y de la paz cotidiana, un recordatorio constante de que, incluso entre dioses poderosos, la humildad y la serenidad tenían su lugar. Sin embargo, el Olimpo no estaría completo solo con los 6 dioses primordiales nacidos de Cronos y Rea. Con el paso del tiempo, otras deidades fueron ascendiendo al estatus olímpico, no por nacimiento divino,
sino por mérito, poder o una combinación de ambos. Cada uno ocupó su lugar en esta nueva corte celestial, añadiendo matices a ese gran mosaico de fuerzas que regían el mundo. Atenea, nacida de la cabeza de Zeus, fue reconocida por su sabiduría, su habilidad en la guerra estratégica y su justicia incorruptible. Su rol como diosa de la inteligencia y la civilización fue vital para equilibrar la crudeza de otros dioses más impulsivos. Apolo, hijo de Zeus y Leto, trajo consigo la luz, la música, la poesía y la profecía. Su templo en Delfos se convertiría en el oráculo más sagrado de Grecia, donde incluso los reyes acudían para recibir una palabra velada sobre su destino. Su hermana gemela, Artemisa, diosa de la caza, la virginidad y la luna, fue una figura enigmática, salvaje y protectora de los bosques y los partos. Ares, dios de la guerra en su forma más brutal, encarnaba el caos de los campos de batalla. Aunque era temido más que venerado, su presencia en el Olimpo respondía a una verdad innegable: la guerra era parte inseparable del mundo. Afrodita, nacida de la espuma del mar, fue la diosa del amor, la belleza y el deseo. Su influencia, sutil pero poderosa, podía doblegar tanto a dioses como a mortales con una sola mirada. Donde Afrodita iba, el conflicto y la pasión no tardaban en seguirla. Hermes, el veloz mensajero de los dioses, era también el protector de viajeros, comerciantes y ladrones. Ingenioso, elocuente y siempre en movimiento, fue uno de los favoritos de Zeus, pues sabía moverse entre mundos, del Olimpo al inframundo y del Olimpo a la tierra, con naturalidad. Dionisio, el último en ser aceptado como olímpico, fue el dios del vino, del teatro, de la locura y la transformación. Su llegada al Olimpo fue tardía, pero inevitable. El mundo necesitaba tanto el orden de Zeus como el delirio sagrado que solo Dionisio podía aportar. Su culto, profundamente emocional y popular entre los humanos, desafiaba las normas, rompía barreras y recordaba a todos que incluso los dioses necesitaban dejarse llevar por la pasión de vez en cuando. Este reparto no estuvo exento de tensiones y desafíos. Aunque Zeus era el líder, cada dios sabía que sus dominios eran parte de un complejo entramado donde el equilibrio debía mantenerse. La colaboración, la lealtad, a veces, la rivalidad, formaban parte del delicado tejido que sostenía el Olimpo. No faltaron momentos en los que los celos y las disputas amenazaron con romper la armonía. Pero el poder de Zeus y su capacidad para mediar mantuvieron el orden. La instauración del Olimpo como residencia divina simbolizaba más que un lugar físico. Era el centro del poder y la justicia, el punto donde las decisiones que afectaban a todo el cosmos se tomaban. Desde allí, Zeus y los olímpicos velaban por el orden del mundo, por el destino de los mortales y por el equilibrio entre los elementos. Los salones del Olimpo, adornados con oro y mármol, eran testigos de consejos eternos, decisiones de vida y muerte, y de un poder que parecía no tener límites. Pero esta nueva era no estaba exenta de misterio y desafíos. Los titanes, aunque derrotados, no habían desaparecido. Algunos fueron encarcelados en el Tártaro, un abismo oscuro y profundo, guardado por fuerzas implacables. Otros quedaron al acecho, esperando el momento para regresar y reclamar lo que consideraban suyo. Este equilibrio precario daría lugar a nuevas historias, conflictos y leyendas, una sombra que recordaba que la paz siempre era temporal en el mundo de los dioses. Así, con el Olimpo erigido y los poderes repartidos, comenzaba la era dorada de los dioses olímpicos. Zeus, en su trono de nubes y relámpagos, no solo era un dios poderoso, sino un líder que debía equilibrar la fuerza con la justicia, la autoridad con la sabiduría. Su reinado marcaría para siempre la mitología, la cultura y la imaginación de quienes, siglos después, seguirían contando sus historias, que inspirarían a poetas, artistas y soñadores. En ese momento, mientras las nubes se disipaban y el sol iluminaba por primera vez el nuevo orden celestial, el monte Olimpo vibraba con la promesa de un poder duradero, de un universo donde los dioses y los hombres se entrelazaban en un juego eterno de poder, misterio y destino. Cuando por fin la guerra terminó, y la tierra dejó de temblar bajo los rugidos de los titanes vencidos, el Olimpo se alzó en el horizonte como una cima que ya no era solo piedra y altura, sino trono y destino. Allí, entre cumbres eternas, se sentó Zeus, ya no como el joven que empuñaba el rayo con hambre de justicia, ni como el rebelde que desafió a su padre,
sino como el dios que había vencido y que ahora debía gobernar. El Olimpo no era un lugar tranquilo. Aunque la guerra hubiese terminado, la paz no era más que un fino velo que se agitaba con facilidad. Gobernar a mortales era sencillo. Bastaban truenos, señales en el cielo o castigos bien colocados. Pero gobernar a dioses era otra historia. Los dioses no temen, los dioses quieren. Y cuando muchos quieren lo mismo, solo uno puede mandar. Zeus, desde su trono tallado en la eternidad, entendió pronto que reinar no significaba descansar. Su presencia debía sentirse incluso cuando no hablaba. El trueno debía ser una advertencia constante, no un estallido ocasional. El rayo debía pesar más por lo que prometía que por lo que cumplía. No podía permitirse el lujo de la duda, porque el Olimpo, aunque alto y sagrado, estaba lleno de egos que podían incendiar el cielo. Así, comenzó a ejercer su dominio. No con el caos de la guerra, sino con la fría estrategia del poder. Fue él quien organizó el mapa divino. No con negociaciones, sino con decretos. A cada dios, su reino, y a cada reino, un dios. A su hermano Poseidón, el mar, profundo y cambiante, como su carácter. A Hades, el inframundo, no como castigo, sino como reconocimiento a su templo sombrío y constante. A Deméter, las cosechas y los ciclos de vida, no sin cierta ironía, sabiendo que su corazón estaría siempre dividido entre la tierra y su hija. A Hera, su esposa, el matrimonio y la familia en un gesto de diplomacia o de culpa. Pero más allá de sus hermanos, Zeus también debió organizar a su vasta descendencia, legítima o no, que comenzaba a poblar los cielos con sus propios rayos personales. Atenea, surgida de su propia frente, recibió la sabiduría, la estrategia y el combate inteligente. Apolo, su hijo solar, se convirtió en el patrón de la música, la poesía y las profecías, y a su hermana Artemisa, en la diosa de la caza y de la luna que observa sin ser vista. Hermes, veloz y travieso, fue nombrado mensajero y protector de los caminos. Cada uno recibió su parte, pero bajo una condición silenciosa. Todo poder emana del trono de Zeus y todo poder puede volver a él. Las disputas no tardaron en llegar, porque si algo no cambia entre los dioses es su capacidad de enfrentarse entre ellos por cosas tan humanas como el orgullo, el amor o el territorio. Y allí estaba Zeus, no como un pacificador, sino como un árbitro supremo. Sus decisiones eran tajantes, a veces crueles, pero casi siempre definitivas. No buscaba el consenso, buscaba el equilibrio, porque donde hay muchos con poder, el desorden acecha. Una de sus primeras intervenciones fue evitar una guerra entre Atenea y Poseidón por el control de una prometedora ciudad. Ambos querían protegerla, darle su nombre, ser su patrón. Zeus permitió una competencia. Quien hiciera el mejor regalo a los mortales, se quedaría con ella. Poseidón ofreció un caballo. Fuerte, veloz, un contundente símbolo de conquista. Atenea ofreció, en cambio, un olivo, símbolo de paz, de sustento y de sabiduría. Atenea salió victoriosa y la ciudad fue bautizada como Atenas. Y, aunque la decisión fue aceptada, Poseidón no olvidó. Porque los dioses, como los truenos, no siempre hacen ruido cuando se preparan, pero golpean cuando menos se espera. En otra ocasión, Hermes robó las vacas sagradas de Apolo siendo apenas un recién nacido. Apolo, iracundo, exigió castigo. Zeus, entre divertido y paciente, resolvió el conflicto con una mezcla de diplomacia y pragmatismo. El niño devolvería lo robado, a cambio, Apolo recibiría la lira, el nuevo instrumento creado por Hermes. Así, sin castigos ni truenos, Zeus logró que ambos ganaran algo. De paso, mantuvo la armonía entre dos dioses de futuro brillante. Pero no todas las disputas se resolvían con tanta suavidad. Hera, su esposa, aliada y eterna rival, urdió junto a Atenea y Poseidón una conspiración para derrocarlo. Cansados de su autoridad, planearon encadenarlo mientras dormía. Y lo hicieron. Pero Tetis, la ninfa, alertó a Briareo, uno de los hecatonquiros, que acudió en su auxilio y rompió las cadenas con sus 100 brazos. Cuando Zeus despertó, no gritó, no se desató en ira, solo castigó. Colgó a Hera del cielo con grilletes de oro, mientras que Poseidón y Atenea fueron desterrados durante un tiempo. Cuando por fin les permitió volver, nada volvió a ser igual. El mensaje había sido claro:
En el Olimpo solo manda uno. El resto, aunque sean dioses, deben obedecer si no quieren sufrir las consecuencias. Así, capítulo tras capítulo, Zeus fue construyendo algo más sólido que un ejército o un rayo. Una red de poder donde todo fluía hacia él. No necesitaba alzar la voz. Solo bastaba una mirada, un gesto, un temblor en el cielo. Los dioses podían tener sus caprichos, sus historias y hasta sus errores, pero el orden del mundo, el orden de los dioses respondía a una sola figura. Y esa figura, envuelta en nubes, sentado en el trono más alto de todos, con el cielo como testigo, era Zeus. Pero un trono no se mantiene solo con rayos ni con miedo, y Zeus lo sabía. Gobernar significaba también sostener una visión, una estructura que pudiera resistir la eternidad. El Olimpo no era solo un refugio de dioses ni un escenario de historias. Era un sistema, un orden equilibrado con sumo cuidado, donde cada presencia debía cumplir un papel y cada decisión debía repercutir con la misma precisión que un eco entre montañas. Y, como todo sistema, tenía que ser defendido, protegido y reforzado, a veces desde dentro, otras veces desde muy lejos. Uno de los desafíos más sutiles fue la vigilancia constante de los límites. En un mundo donde lo divino se mezclaba con lo humano y donde los monstruos podían surgir de las entrañas de la tierra o del mismo capricho de un titán caído, Zeus actuaba como guardián del equilibrio. Su mirada no solo estaba puesta en el Olimpo, sino en todo lo que se movía por debajo y más allá. Sabía que una grieta, por minúscula que fuera, podía abrir paso al caos. Por eso estableció un tipo de justicia que iba más allá de los castigos ejemplares. Fue creando una red de símbolos, pactos y barreras invisibles, juramentos sobre el río Estigia que ni los dioses podían romper sin consecuencias, sellos que contenían a criaturas primordiales, oráculos que susurraban futuros como advertencias encubiertas. Todo, incluso lo que parecía caprichoso, formaba parte de una arquitectura mayor. Y si alguien olvidaba, el rayo recordaba. Con los humanos, el vínculo fue más complicado. Zeus no solo los vigilaba desde arriba, sino que los observaba como si fueran un reflejo de lo que los dioses también podían ser. Ambiciosos, frágiles, impredecibles. A veces los favorecía con señales, lluvia, fertilidad o sabiduría. Otras, los castigaba sin aviso, ya fuera por su desmesura, por su orgullo o simplemente por cruzar límites que jamás debieron intentar. Lo curioso era que, incluso en su severidad, Zeus no actuaba por crueldad gratuita. Cada castigo a los humanos era también un mensaje a los dioses, que el orden se sostiene desde el principio, desde la raíz. Así nació uno de los rasgos más complejos del reinado de Zeus, su doble naturaleza como rey y padre, como vigilante y protector. El mismo Dios que podía fulminar ciudades también bendecía hogares. El que se mostraba implacable en los cielos podía ser, en otras ocasiones, silenciosamente compasivo. Cuando el equilibrio pendía de un hilo, Zeus decidía cuál de sus máscaras mostrar. Pero no todo podía controlarse desde un trono. En los confines del mundo, en lugares donde el tiempo se doblaba y las sombras tomaban cuerpo, habitaban fuerzas que ni siquiera los dioses dominaban completamente. Entidades antiguas, memorias vivientes del caos original, esperaban el menor descuido para retornar. Y Zeus, que no era omnisciente pero sí previsor, mantenía su rayo listo para esos momentos. No era casual que aún se recordaran sus batallas no solo contra los titanes, sino contra los gigantes, contra Tifón, contra todo aquello que olía a desorden primigenio. Pero también estaba el desorden que nacía dentro, desde lo cotidiano, desde los propios dioses. Porque el Olimpo, por muy majestuoso que fuera, no estaba hecho de mármol impasible. Sus muros se estremecían con los celos de Hera, con la rebeldía de Ares, con las travesuras de Hermes, con la vanidad de Afrodita. Y allí, en medio de todos ellos, estaba Zeus, el único capaz de mantener los hilos tensos sin que se rompieran. En este mar de personalidades eternas, su liderazgo no consistía en imponer por la fuerza, aunque nunca dejó de estar presente, sino en recordar, con cada mirada, con cada silencio, que todo aquello se sostenía porque él lo sostenía. Si Zeus callaba, era para que los otros hablaran. Si hablaba, era porque era el momento de callar a todos. Esa era su fuerza, no la de quien grita más fuerte, sino la del centro en torno al cual gira todo. Y luego estaba la cuestión de los linajes. Porque,
Como bien sabía el dios del rayo, el poder no muere, se transforma, y a menudo se hereda. A diferencia de los mortales, los dioses no envejecen ni mueren, pero el tiempo no deja de afectarlos. Cambian en la forma en que se vinculan con el mundo. Por eso Zeus empezó a proyectar su legado no solo hacia sus hijos, sino hacia el relato que los dioses iban a construir. Porque si bien él era el rey, algún día podría no estar. No porque desapareciera, sino porque el relato del mundo cambiaría. Y Zeus, astuto, quiso escribir su parte antes de que lo hicieran otros. Fue entonces cuando alentó los oráculos, los mitos y las epopeyas. Los relatos sobre su justicia, su sabiduría, incluso sobre sus castigos y romances, comenzaron a circular entre los humanos como si fueran verdad revelada. Era una forma de gobierno más sutil, pero quizás más efectiva, controlar no solo los cielos, sino la memoria. De este modo, Zeus no solo era el rey del Olimpo, era el guardián del relato, y esa estructura estaba en todas partes, en la forma en que llovía, en las estaciones del año, en los juramentos sagrados, en el miedo a los truenos. Zeus se convirtió no solo en el que reina, sino en el que da forma a lo que significa reinar. En el fondo, lo sabía, ningún imperio, ni siquiera uno hecho de nubes y estrellas, dura para siempre. Pero si lograba que el mundo funcionara como él lo había imaginado, si lograba que su voz resonara incluso cuando no estuviera, entonces su reinado sería eterno, aunque su figura algún día se difuminara entre los vientos. Ganar una guerra no siempre es lo más difícil. A veces, lo realmente complicado es mantener la victoria. Cuando Zeus y sus hermanos vencieron a los titanes y sellaron a Cronos en el Tártaro, podrían haber creído que lo peor había pasado. Pero gobernar el cielo no era cuestión de sentarse en un trono de nubes y ver pasar los siglos. No, Zeus lo descubriría pronto. Ser rey del Olimpo significaba enfrentarse a todo aquello que el universo tenía aún por vomitar desde sus rincones más oscuros. La tierra misma, resentida por el destino de sus hijos titánicos, comenzó a agitarse. Gea, la gran madre primigenia, no aceptó el encierro de sus descendientes. Había soportado a Urano, había visto el ascenso de Cronos y ahora contemplaba con furia cómo una nueva generación de dioses pretendía instaurar su reinado sin pagar un precio. Fue así como llegaron los gigantes. No eran simples hombres descomunales. Eran criaturas monstruosas, nacidas de la tierra, más altos que montañas y tan fuertes como el viento de una tormenta. Luchaban con árboles arrancados de cuajo, con rocas del tamaño de casas, con rabia ancestral. Su objetivo era claro: derrocar a los olímpicos y devolver el poder a los antiguos. El conflicto que siguió se conocería como la gigantomaquia. Fue una guerra larga, brutal, donde cielo y tierra se sacudían con ferocidad, como si estuvieran a punto de desaparecer. Zeus luchó con su rayo, lo lanzaba entre los cuerpos gigantescos, haciéndolos caer como torres fulminadas. Atenea aplastó a Encelado con la isla de Sicilia. Apolo y Artemisa abatieron a varios con flechas de fuego y plata. Pero no todos podían ser vencidos por dioses. Algunos de los gigantes solo podían ser derrotados si un mortal luchaba junto a los inmortales. Por eso, Zeus llamó a un mortal. Y es que, los poderosos dioses olímpicos necesitarían la ayuda de un pequeño mortal para hacer frente a los temibles gigantes. Este mortal era Heracles, aún un semidios por entonces. Se unió a la batalla con su arco, su fuerza legendaria y un coraje digno de un dios. Con su ayuda, Porfirión, Alcioneo y otros de los gigantes más peligrosos terminaron cayendo. La tierra volvió a quedar cubierta de silencio. La victoria fue de los olímpicos, pero las cicatrices de la guerra se quedarían en los paisajes de Grecia, montañas rotas, islas partidas, volcanes donde alguna vez rugieron los gigantes. Pero no, el descanso aún no llegaba. Gea, desesperada, invocó a su última carta, lo más aterrador que podía engendrar la naturaleza: Tifón. Decir que Tifón era una criatura sería simplificar las cosas. Era un cataclismo en forma de ser. Sus brazos tocaban el horizonte, sus ojos ardían como forjas vivas, su aliento era fuego puro. Tenía 100 cabezas, y cada una hablaba en una lengua distinta. Rugía como bestia, graznaba como ave y siseaba como serpiente. Era el fin de la razón, un ser inconcebible. Allá donde pisaba, nacían terremotos. Allá donde gritaba, el cielo se abría. Los dioses,
Por primera vez desde la titanomaquia, dudaron. Algunos huyeron. Otros se ocultaron. Pero Zeus no. Él lo enfrentó. La batalla entre Zeus y Tifón no se libró en un solo lugar. El cielo y la tierra fueron su campo de batalla. Desde el monte Cáucaso hasta las costas de Egipto, desde los cielos más altos hasta las profundidades más oscuras. Los rayos de Zeus volaban como meteoros, pero Tifón resistía, escupía lava, aplastaba montañas. En un momento, incluso logró arrancar los tendones de las manos y pies de Zeus y los escondió en una cueva. El rey del Olimpo quedó inerte, prisionero de su propia impotencia ante la atrocidad de Tifón. Fue Hermes, el incansable mensajero, quien recuperó los tendones y los devolvió a su dueño. Zeus, herido pero más determinado que nunca, se levantó. Esta vez, no solo luchó, desató todo su poder. Con un rayo tras otro, Zeus redujo el cielo a una tormenta perpetua. Atrajo a Tifón hasta el monte Etna y allí, con una descarga que parecía partir el mundo en dos, lo derribó. La tierra se sacudió durante días, y cuando Tifón cayó, Zeus lo enterró allí, bajo el volcán, donde su furia aún bulle, intentando liberarse en forma de fuego y ceniza. Cada erupción, cada columna de humo, es el recuerdo de esa batalla. En la actualidad, se sigue pensando que cada vez que el Etna escupe su furia en forma de lava, en realidad es Tifón, quien intenta escapar del corazón del volcán una vez más. Con la derrota de Tifón, el caos comenzó a retroceder. Por fin, el trono del Olimpo estaba asegurado. Ya no quedaban titanes en pie, los gigantes se habían extinguido como un sueño violento y Tifón yacía dormido bajo la tierra. Los dioses, uno a uno, regresaron a sus asientos dorados, aún sacudidos por el terror y con las magulladuras de una batalla que pasó a los anales de la historia, pero más firmes que nunca. El Olimpo, por fin, podía comenzar a construirse, no solo como una morada, sino como una idea, un orden sagrado, una estructura divina que regiría el mundo mortal y el inmortal durante eras. Zeus, desde su trono de nubes y truenos, sabía que el trabajo, de nuevo, aún no había terminado. Siempre quedarían sombras que vigilar y amenazas que silenciar. Pero ahora, al menos, tenía un reino. Uno ganado no por derecho de nacimiento, sino por fuerza, voluntad, coraje y rayo. Y si el mundo temblaba de vez en cuando, si el Etna escupía fuego y el mar rugía, era solo un recordatorio de que nada era eterno. Ni siquiera la paz. Ser rey del cielo no bastaba. Desde lo alto del Olimpo, entre nubes cargadas de truenos y eternidad, Zeus miraba hacia abajo. No con desprecio, ni siquiera con condescendencia. Lo hacía con deseo. Con esa mezcla antigua de curiosidad divina y un hambre muy humana. Porque, por mucho que su trono estuviera forjado en el fulgor del rayo, su sangre ardía con pasiones difíciles de apagar. Y, si bien gobernar dioses requería fuerza, imponer respeto y trazar límites, gobernarse a uno mismo era otra historia. Sobre todo cuando las praderas del mundo estaban llenas de mujeres mortales, tan efímeras como hermosas, tan lejanas como irresistibles. Zeus bajó muchas veces, demasiadas, y casi nunca como él mismo. La primera historia que cuentan los bardos es la de Europa, una princesa fenicia. Ella jugaba en la playa con sus sirvientas, ajena al ojo que la observaba desde el cielo. Zeus descendió convertido en un toro blanco, majestuoso, brillante, de mirada mansa. Europa, fascinada, acarició su lomo y acabó sentada sobre su espalda. El toro galopó hacia el mar, cruzó las aguas con ella a cuestas y desapareció en la isla de Creta. Allí, entre los suspiros del Mediterráneo y la sombra de los olivos, la hizo suya. De esa unión nacieron 3 hijos. Uno de ellos, Minos, sería juez en el inframundo y rey de una civilización que desafiaría a los mismos dioses. ¿Te suena el mito del Minotauro? Tiene su origen en este momento. Luego vino Leda, esposa del rey Tíndaro de Esparta. Zeus no bajó como rayo ni como viento. Lo hizo como cisne. Sí, como un delicado cisne blanco que se posó junto a ella en el río Eurotas. La leyenda es ambigua, como casi todas las que tienen que ver con los caprichos de los dioses. ¿Fue amor? ¿Engaño? ¿Fuerza disfrazada de ternura? No importa. De ese encuentro nació Helena, la mujer por la que ardería Troya.
la causa de una guerra que marcaría la historia de los héroes. También nacieron los Dioscuros, Castor y Pólux, y otra hija, Clitemnestra, que regaría el palacio de Micenas con sangre años después. En otras ocasiones, Zeus no se molestó en tomar forma animal. Con Dánae, prefirió transformarse en lluvia dorada que se coló por los barrotes de una torre donde su padre, el rey Acricio, la había encerrado. Los oráculos habían advertido que su nieto lo mataría y los reyes siempre creen que pueden burlar al destino. Zeus lo desmintió con elegancia. Ni fuerza, ni tormenta, solo oro que caía del cielo. De esa unión nació Perseo, uno de los héroes más grandes, quien cortaría la cabeza de Medusa, liberaría a Andrómeda y llenaría los cielos de constelaciones. Otras veces, el disfraz fue aún más elaborado. Con Alcmene, Zeus no solo bajó a la tierra, sino que adoptó la forma de su propio esposo, Anfitrión. Aprovechó que el guerrero estaba lejos en batalla, se presentó como él y pasó la noche con la mujer. Cuando el verdadero Anfitrión regresó, ella lo miró confundida. «Otra vez», dijo, y entendió demasiado tarde que había recibido la visita del rey de los dioses. De esta jugada, más propia de un vil embustero que de un dios, nació Heracles, el héroe más célebre del mito griego. Su fuerza no tenía igual, su historia, tejida en delicados hilos tragedia y gloria, comenzaba allí, entre la duda y la mentira. ¿Se arrepentía Zeus? No lo parecía, pero sus visitas no pasaban impunes. Cada aparición alteraba el curso de la historia. Cada hijo que dejaba atrás era semilla de conflictos, guerras y epopeyas. Era como si, al tocar la tierra, Zeus tejiera un hilo invisible entre lo divino y lo humano, un hilo que nadie podía cortar. Pero también estaba Hera, su esposa, su reina y su sombra constante. Hera no era ingenua. Cada vez que Zeus desaparecía del Olimpo con excusas mal hiladas, ella contaba los días. Y cada vez que una mujer mortal alumbraba a un niño de fuerza imposible o destino trágico, la furia de la diosa caía sobre ella como castigo. Porque Hera no podía atacar al rey del trueno, pero sí podía ensañarse con sus amantes y con sus hijos. A Sémele, madre de Dionisio, Hera la convenció de pedirle a Zeus que se le mostrara en toda su gloria. Cuando Zeus accedió, su fulgor la carbonizó. Solo logró salvar al niño que crecía en su vientre, cosiéndolo a su muslo hasta que estuvo listo para nacer. El resultado fue un dios borracho, salvaje y brillante. Dionisio no era solo un dios del vino. Era un recordatorio de los límites que podía alcanzar la venganza de Hera. Con Io, una sacerdotisa de Hera, Zeus tuvo que improvisar. Para esconderla, la transformó en vaca. Hera, que no se le escapaba ni una, pidió el animal como regalo. Zeus no pudo negarse. Io pasó sus días siendo vigilada por el monstruoso Argos, el gigante de los 100 ojos, hasta que Hermes, enviado por Zeus, logró matarlo. Hera, por supuesto, no olvidó, y condenó a Io a vagar por el mundo picada por un tábano eterno. Y así, historia tras historia, Zeus fue esparciendo hijos por la tierra y enemigos por el cielo, porque cada pasión tenía un precio, y el amor de un dios no era bendición, sino sentencia. Ahora bien, no todo era deseo físico o impulso instintivo. En algunos casos, las visitas de Zeus tenían una lógica mayor, como si, más allá del placer, hubiese en él un deseo de moldear el mundo humano a su imagen, de poner piezas estratégicas en un tablero invisible. Egina, por ejemplo, fue madre de Eaco, rey justo y sabio que, tras su muerte, se convirtió en uno de los 3 jueces del inframundo. Antíope le dio a Anfión y Ceto, quienes levantarían los muros de Tebas. Níobe, que se burló de la madre de Apolo y Artemisa, perdió a todos sus hijos por su arrogancia, pero sus raíces también venían de Zeus. Sémele, como dijimos, fue madre de Dionisio, una de las deidades más impredecibles del panteón. Cada historia tenía su estilo. Algunas eran tragedias griegas en miniatura, otras, leyendas fundacionales. Pero todas reflejaban una verdad inquietante. Zeus era el padre de héroes, pero también el origen del caos. Su semilla era fuerza, pero también maldición. Y es que ningún hijo de Zeus tuvo una vida tranquila. Mientras tanto, en el Olimpo, los dioses observaban con mezcla de asombro, envidia y resignación. Ninguno podía rivalizar con su poder, pero todos sufrían sus consecuencias. Atenea,
nacida de su cráneo, era la más cercana a su mente. Apolo y Artemisa, hijos de Leto, nacieron en un parto lleno de persecuciones. Hermes, nacido de la ninfa Maia, era el más pícaro, un reflejo de la astucia paterna. Pero los hijos de Zeus eran más que nombres. Eran semillas de destino. Y cada uno tenía un papel que desempeñar en el gran teatro del mito. Algunas veces, glorioso. Otras, cruel. Así pasaban los siglos. El mundo cambiaba, las ciudades crecían, los héroes caían. Pero Zeus seguía bajando. Unas veces, como viento. Otras, como bestia. Y, otras, simplemente como una voz en un sueño. Porque lo que más le atraía no era solo la belleza, ni la carne, ni el riesgo, sino la conexión. El recuerdo de cuando él mismo había nacido entre la piedra y la traición. De cuando su madre lo ocultaba en una cueva. De cuando él no era rey, sino niño escondido. En cada rostro humano encontraba algo que lo devolvía a ese pasado. Tal vez por eso los dioses envidian a los hombres, porque sienten, porque viven, porque mueren. Y Zeus, el Eterno, buscaba en cada visita un atisbo de ese misterio que nunca podrá comprender del todo. Aquel que domina el cielo también desea pisar la tierra. No por debilidad, sino porque la eternidad, a veces, necesita una distracción. Y en esa distracción, hecha de suspiros, lágrimas y héroes nacientes, se tejió buena parte de la historia del mundo. Zeus no era solo el dios del trueno y las tormentas, ni aquel amante incansable que descendía a la tierra con 1000 formas para seducir a mortales y diosas. Era, sobre todo, el guardián del orden, el padre soberano que mantenía el equilibrio en un cosmos que, sin su presencia, se hubiera sumido en el caos más absoluto. Su papel como protector y padre era tan esencial como su naturaleza imprevisible y poderosa. Desde el principio, cuando los titanes fueron derrotados y el Olimpo se alzó en toda su gloria, Zeus comprendió que su victoria no significaba el fin de las dificultades, sino el inicio de un gobierno complejo, que requería mano firme y mente clara. Como rey de los dioses, debía mantener la armonía entre las fuerzas opuestas, la justicia y la venganza, la libertad y la disciplina, la vida y la muerte. Para ello, Zeus no solo imponía su voluntad, sino que también se hacía respetar por su capacidad para escuchar, castigar y proteger. Era el padre de muchos dioses y héroes. Aunque su temperamento podía ser tempestuoso, su responsabilidad hacia ellos era ineludible. Su protección se extendía más allá de sus propios hijos. Era el guardián de la ley divina, la personificación de la justicia que todo lo abarcaba. Cuando los humanos cometían actos injustos o desafiaban a los dioses, Zeus intervenía, a menudo, con castigos severos, para restablecer el equilibrio roto. Pero también premiaba la virtud y el respeto y no dudaba en enviar señales o advertencias a aquellos que olvidaban su lugar en el mundo. A través de relatos y mitos, Zeus aparece muchas veces como juez supremo, sentado en su trono dorado donde decide sobre el destino de mortales y dioses con una infusión de sabiduría y poder absoluto. No siempre su justicia era compasiva, era estricta y a menudo implacable, porque el orden que defendía exigía sacrificios, algunos de ellos dolorosos. La rebelión o el desorden, ya fuera de titanes o de humanos, encontraban en él a un enemigo temible. Sin embargo, más allá de la figura imponente y el rayo en la mano, Zeus tenía también un lado paterno que no siempre se reconoce. Sus hijos, tanto dioses como héroes mortales, eran un reflejo de su ambición y de sus deseos. Algunos, como Atenea, nacieron directamente de su cabeza, símbolos claros de su poder creativo y su sabiduría. Otros, como Heracles, enfrentaron un destino difícil, marcado por la enemistad de Hera, pero protegidos por el padre en momentos cruciales. Zeus también garantizaba el orden en la sociedad humana, porque su autoridad trascendía el Olimpo. Los antiguos griegos creían que él establecía las normas, las leyes y las costumbres que hacían posible la convivencia. Era el dios que aseguraba que la justicia se mantuviera, que el contrato social no se rompiera. En muchos relatos, se le atribuye la instauración de rituales sagrados y la vigilancia de juramentos, ya que nada era más sagrado que la palabra dada bajo la mirada de Zeus. Su función como protector del orden se manifestaba también en su capacidad para contener las fuerzas caóticas que aún amenazaban el mundo. Aunque los titanes habían sido derrotados,
y las amenazas como los gigantes o tifón habían sido aplastadas, siempre existía el peligro de que el caos resurgiera. Zeus permanecía vigilante, listo para intervenir y defender el equilibrio que había establecido, recordando que su poder era tan necesario como temido. A lo largo de la historia, Zeus fue una figura compleja, un padre exigente, un juez inflexible y un protector indispensable. Su grandeza no residía solo en la fuerza o en el poder de sus rayos, sino en la capacidad para mantener un cosmos ordenado, donde dioses y hombres podían coexistir bajo leyes que, aunque severas, eran justas. Así, su reinado sobre el Olimpo y la Tierra se convirtió en la base de la mitología griega, un símbolo eterno del equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Zeus, soberano del Olimpo, no solo reinaba entre truenos y banquetes celestiales. Desde las alturas, su mirada abarcaba el mundo entero. Los mares revueltos, los templos humeantes, los palacios de los reyes y las cabañas de los pastores. Y, aunque podía ser padre, amante o protector, había una faceta suya que despertaba verdadero temor, la del juez que castiga, el Dios que no olvida ni perdona con facilidad. Misericordia y crueldad fluían en él como el Aqueronte y el Estigia por el inframundo, a veces calmado, a veces devastador. No hacía falta desafiarlo directamente para acabar en su lista de condenados. Bastaba una falta, una desobediencia o un exceso de orgullo. Zeus encarnaba la justicia divina, pero también era susceptible, temperamental e incluso rencoroso. Algunos de los castigos más célebres de la mitología llevan su firma, envueltos en un aura de advertencia y destino inevitable. La primera de las historias comienza con Prometeo, el ladrón del fuego. Todo comenzó con un titán demasiado generoso. Prometeo, astuto como pocos, había ayudado a los dioses a vencer a sus hermanos durante la titanomaquia. Pero, una vez acabada la guerra, su simpatía por los mortales empezó a incomodar a Zeus. Cuando los hombres, torpes aún, luchaban por sobrevivir en la oscuridad, Prometeo les dio el fuego, ese regalo divino que pertenecía solo a los inmortales. Zeus, furioso por el robo, decidió que ese acto de compasión era también una traición. Y, si alguien pensaba que el castigo sería rápido y simbólico, se equivocaba. Prometeo fue encadenado a una roca en lo alto del Cáucaso. Allí, cada día, un águila, el símbolo de Zeus, devoraba su hígado. Después, el órgano se regeneraba cada noche. Así, el tormento no solo era físico, sino eterno. Una advertencia escrita en carne y sangre. Ningún favor hacia los mortales quedaría sin castigo si rompía las normas divinas. El caso de Sísifo, el rey que burló a la muerte, también es un claro ejemplo de la crueldad de Zeus. Si hay una imagen grabada en el imaginario colectivo es la de un hombre empujando una enorme piedra cuesta arriba una vez, y otra, y otra. Ese hombre es Sísifo, rey de Corinto, maestro del engaño y del ego. No contento con engañar a los dioses en múltiples ocasiones, Sísifo llegó incluso a burlar a la propia muerte. Cuando Tánatos vino a buscarlo, Sísifo logró encadenarlo. Durante un tiempo, nadie moría en la tierra, y Zeus, alarmado por aquel desequilibrio, tuvo que intervenir. Sísifo fue capturado, pero antes de ser llevado al inframundo, convenció a su esposa de que no realizara los rituales funerarios. Ya en el Hades, se quejó de la falta de honores y convenció a Hades y Perséfone para que lo dejaran volver al mundo de los vivos a arreglarlo. Como es de imaginar, no volvió. Cuando Zeus finalmente lo obligó a regresar al inframundo, el castigo fue tan poético como cruel. Empujar por la eternidad una roca que siempre rodaba cuesta abajo justo antes de alcanzar la cima. No por el crimen de haber matado o robado, sino por haber osado burlar el ciclo de la vida y la autoridad divina. Tenemos también a Ixión. Este fue uno de los primeros humanos en recibir clemencia por parte de Zeus. Había cometido un crimen atroz, mató a su suegro y violó las leyes de la hospitalidad. Aún así, Zeus lo llevó al Olimpo, lo trató como a un igual y le ofreció una nueva oportunidad. Pero Ixión, lejos de aprender la lección, desarrolló una pasión incontrolable, por nada más y nada menos que Hera. Sí, por la reina del cielo, esposa de Zeus. El dios del rayo, que ya conocía los caprichos del deseo, decidió poner a prueba a su huésped. Creó una nube con la forma exacta de Hera, una néfele, y observó.
Ixion cayó en la trampa y se unió a la ilusión sin saber que estaba siendo observado. De esa unión nació una raza salvaje, los centauros. La respuesta de Zeus no fue amable. Ixion quedó atado a una rueda de fuego que giraría eternamente en el cielo, que vagaría sin rumbo y sin descanso. El mensaje era claro: la ingratitud y la lujuria no tendrían perdón. Tántalo era un semidios, otro hijo de Zeus. Confiado en su cercanía con los dioses, cometió un crimen que aún hoy provoca escalofríos. Asesinó a su propio hijo, Pélope. Lo cocinó y lo sirvió a los dioses en un banquete, para ver si eran tan sabios como decían. No lo eran todos. Solo Deméter, distraída por el duelo por Perséfone, comió un trozo de carne. Los demás descubrieron el horror y Zeus, horrorizado, resucitó a Pélope. Le dio una nueva vida y envió a Tántalo a lo más profundo del inframundo, el Tártaro. Allí, el castigo fue tan refinado como despiadado. Tántalo se encontraba de pie en un estanque de agua bajo ramas llenas de frutos. Pero cada vez que intentaba beber o comer, el agua retrocedía y las ramas se elevaban fuera de su alcance. Hambre y sed para toda la eternidad, con las insaciables necesidades a unos escasos centímetros de los dedos. El castigo del que lo tuvo todo y lo usó para lo peor. No todos los castigos de Zeus fueron tan teatrales. Algunos fueron silenciosos, sutiles y letales. En este castigo, una joven, Salambó, hija de un sacerdote, una noche contempló al mismísimo Zeus en una de sus formas divinas. No habló, no se acercó, solo miró. Pero esa mirada fue suficiente para desafiar lo prohibido, contemplar lo sagrado sin permiso. Zeus la transformó en piedra, como si el propio Olimpo no pudiera tolerar la osadía de los ojos humanos fijos en su grandeza. Nadie rezaba por Salambó. Su historia se contaba en susurros, como una advertencia para los que querían ver demasiado. Otros castigos fueron, simplemente, fulminantes. Durante la guerra de los 7 contra Tebas, un héroe llamado Capaneo intentó escalar los muros de la ciudad clamando que ni los dioses podrían detenerlo. Muy osado por su parte, Zeus, desde las alturas, lanzó un rayo y lo fulminó en el acto. Y así, puso fin a Capaneo. Así, terminaba la arrogancia de quien creía que las piedras eran más fuertes que los cielos. Tampoco quedaban impunes aquellos que se burlaban. Aunque no fue castigada directamente por Zeus, su historia merece estar aquí, porque el silencio de Zeus fue tan elocuente como su acción. Níobe, reina de Tebas, se burló de Leto, madre de Apolo y Artemisa, por tener solo 2 hijos, mientras ella tenía 14. Se jactó públicamente, en un desafío a la divinidad con soberbia maternal. Apolo y Artemisa mataron a todos sus hijos. Ninguno quedó con vida. Y Níobe, rota, huyó a las montañas, donde finalmente fue transformada en roca. Zeus no intervino, no salvó, solo observó. A veces, la ausencia puede ser más cruel que un castigo. Tras estos y otros ejemplos, el rayo se consagró como el símbolo de la justicia. A lo largo de los mitos, el rayo de Zeus no era solo un arma, sino un juicio divino. Caía sobre ciudades impías, sobre altares profanados, sobre aquellos que rompían juramentos. Representaba una justicia que no necesitaba explicación. Cuando caía, el mensaje era claro. El orden ha sido violado y el cielo responde. Zeus no era un tirano. Era una fuerza de equilibrio. ¿Castigaba? Sí, pero no por capricho. Quienes sufrían su furia lo hacían porque habían cruzado una línea invisible, marcada no por leyes escritas, sino por el respeto a lo sagrado, a lo natural, a lo que ni los dioses toleraban que se desafiara. El Olimpo era un lugar brillante y dorado, pero también estaba lleno de sombras, de advertencias, de recuerdos del precio de desafiar a quien observa desde lo alto. Y, si alguna vez uno olvidaba quién mandaba, bastaba con mirar al cielo. La nube podía estar más cargada de lo que parecía. Zeus, en su trono de nubes y rayos, no solo era un dios de mando y castigo. Era también un dios fecundo, prolífico. De sus múltiples uniones, tanto divinas como mortales, brotó una descendencia tan extensa como poderosa. Y entre todos sus hijos, hubo algunos que nacieron dioses desde el primer aliento, destinados a ocupar un lugar en el Olimpo por derecho de cuna, sin necesidad de pruebas, hazañas ni redención. Eran la semilla directa de su divinidad, reflejo de su fuerza,
su astucia o incluso de sus pasiones más humanas. Tal vez el nacimiento más asombroso de todos fue el de Atenea. No hubo cuna, ni vientre, ni dolor de parto. Solo una idea. Zeus, que temía una profecía que decía que el hijo que tendría con Metis sería más poderoso que él, decidió tragarse a la diosa mientras aún estaba embarazada. Un método poco ortodoxo de controlar la situación. Pero Metis siguió gestando dentro de él. Un día, Zeus comenzó a sufrir un terrible dolor de cabeza, tan insoportable que pidió a Hefesto que le abriera el cráneo con su hacha. Entonces, en medio de un estallido de luz, surgió Atenea, armada, adulta y lista para la batalla. Diosa de la sabiduría, la estrategia y la justicia, fue la única que no tuvo madre terrenal ni divina en su nacimiento físico. Su origen era puro pensamiento divino, la inteligencia transformada en carne. La Titani del Leto sí que fue madre terrenal no de uno, sino de dos dioses. Fruto de su unión con Zeus, nacieron los gemelos Apolo y Artemisa. Pero no sin complicaciones. Hera prohibió a cualquier tierra firme ofrecer refugio a Leto durante el parto. La solución fue tan poética como oportuna. La isla flotante de Delos, sin raíces ni territorio fijo, aceptó a Leto. Primero nació Artemisa, la diosa virgen de la caza, de la luna y de lo salvaje. Luego, tras ayudar incluso a su madre en el parto de su hermano, sí, recién nacida, llegó Apolo, dios del sol, la música, la poesía y la profecía. Juntos, eran el equilibrio entre lo salvaje y lo civilizado, lo nocturno y lo diurno, la muerte repentina y la curación. Zeus tuvo a Hermes con Maia, una de las Pléyades, en una gruta oculta. El niño no tardó en mostrar su talento. En el mismo día de su nacimiento, escapó de la cuna, inventó la lira con un caparazón de tortuga y robó los rebaños de Apolo. Un pícaro, sin duda, pero también un genio. Zeus, lejos de castigarlo, lo admiró. Hermes se convirtió en el mensajero de los dioses, el guía de las almas al inframundo, el dios de los comerciantes, los ladrones, los viajeros y los que cruzan fronteras, ya sean físicas o simbólicas. Ligero, elocuente y siempre con una sandalia en el aire, fue uno de los más útiles para Zeus. Donde el rayo no llegaba, Hermes ya había pasado 3 veces. Zeus y Hera, aunque envueltos en peleas y celos, también tuvieron descendencia. Una de sus hijas fue Hebe, diosa de la juventud eterna. No era guerrera, cazadora ni estratega. Su poder era más discreto, pero vital. Servía la ambrosía a los dioses, mantenía viva su lozanía, su vigor. Fue también esposa de Heracles tras su apoteosis, uniendo la sangre divina con el héroe más humano de todos. Otro hijo de Zeus y Hera fue Ares, el dios de la guerra, pero no la guerra gloriosa y estratégica de Atenea. Ares representaba el caos, la furia ciega, el grito de batalla. Su presencia era incómoda incluso entre los dioses. Le temían y lo toleraban, pero rara vez lo amaban. Ares era la tormenta sin control. El hijo que encarnaba la parte más brutal de su padre, la violencia del rayo, el rugido sin juicio. Pero, a diferencia de Zeus, carecía del equilibrio. Era una fuerza que carecía de brújula. También hay hijos que no se sabe si son de Zeus. Según unas versiones, Hefesto fue hijo solo de Hera, engendrado sin intervención masculina, mientras que, en otras, fue también hijo de Zeus. Lo fuera o no, la realidad es que fue arrojado desde el Olimpo al nacer debido a su deformidad, por su propia madre. O, en otras versiones, por Zeus durante una disputa. Pero el dios del fuego y la forja regresó. Y no solo regresó, sino que construyó los palacios olímpicos, las armas divinas y las joyas inmortales. Hefesto es el hijo que, a pesar del rechazo, luchó contra su pasado y se volvió imprescindible. Quizá no tenía el brillo de Apolo, pero ardía con furor y pasión. También hija de Zeus y Hera, Ilitia era la diosa de los partos. Su papel, aunque secundario a veces en las historias, era vital. Sin ella, nadie nacía. Controlaba el umbral entre el mundo y la vida. Incluso Atenea, que no tuvo madre en sentido tradicional, dependió de la intervención de Ilitia en ciertos mitos. Zeus se unió a Mnemosine, la diosa de la memoria, durante 9 noches consecutivas. De esa unión nacieron las 9 musas, patronas de las artes y las ciencias: Clio, Talía, Melpómene,
Euterpe, Terpsícore, Erato, Polimnia, Urania y Calíope. Cada una inspiraba un arte diferente y juntas representaban el don de la creación. Zeus, al fecundar a la memoria, dio origen a la inspiración, una metáfora tan perfecta que parece escrita por ellas. Estos eran los hijos divinos de Zeus, nacidos ya con un pie en la eternidad, moldeados para ocupar su lugar entre los inmortales. Algunos lo veneraban, otros le temían. Unos lo imitaban y otros lo superaban en astucia o en gloria. Pero todos, sin excepción, llevaban en su sangre el rugido del trueno, la autoridad del cielo y la contradicción de su padre. Pero Zeus no reservó sus simientes solo para diosas y titánides. A menudo, sus ojos se posaban en la tierra, en figuras humanas cuyo brillo, aunque efímero, le resultaba irresistible. No todos los hijos de Zeus nacieron inmortales. Algunos surgieron del vientre de reinas, ninfas o simples mortales. Su existencia fue tejida con el dolor, el esfuerzo y la lucha propia del mundo humano. Hubo entre ellos quienes desafiaron el destino común de los hombres, cuyas hazañas, sufrimientos o virtudes fueron tan grandes que merecieron la ascensión. No eran dioses al nacer, pero lo fueron al morir, acogidos entre los inmortales, no por derecho de sangre, sino por derecho de fuego. Heracles, el más célebre de todos, fue hijo de Zeus y Alcmena, una reina mortal. Nació perseguido por la diosa Hera, siempre atenta a castigar la infidelidad de su esposo. Desde la cuna, Heracles tuvo que aprender a defenderse. En un sentido literal, ahogó con sus manos a 2 serpientes enviadas para matarlo en su cuna. Así comenzó su historia, una cadena de pruebas impuestas en busca de la redención divina. Los famosos 12 trabajos, cada uno más imposible que el anterior. En un ataque de locura provocado por Hera, Heracles asesinó a su esposa Megara y a sus hijos. Arrepentido, buscó la redención y el perdón de los dioses, quienes le impusieron estos 12 trabajos. Pero Heracles no solo vencía temibles monstruos como la hidra de Lerna o cumplía recados como limpiar los establos de Augías. Cada combate era también una forma de purificación. Cuando por fin la muerte lo alcanzó, Zeus no permitió que su hijo quedara entre las sombras del Hades. Su cuerpo fue consumido por las llamas, pero su espíritu ascendió. Heracles fue recibido en el Olimpo. Allí, en un gesto que sellaba la reconciliación, se casó con Hebe, la diosa de la juventud. El semidios se convirtió en dios. La carne mortal, en leyenda eterna. Otro caso similar fue el de Dionisio. Aunque a menudo se le menciona como un dios olímpico desde el principio, su origen fue mucho más turbulento. Zeus amó a Semele, una princesa tebana, y le prometió que cumpliría cualquier deseo que tuviera. Hera, disfrazada, sembró la semilla del desastre. Convenció a Semele de que pidiera ver a Zeus en todo su esplendor. Zeus, atado por su juramento, lo cumplió. El trueno divino la consumió al instante. Pero en medio de las llamas, el niño aún no nacido fue rescatado. Zeus lo cosió a su muslo y allí terminó de gestarse. Así nació Dionisio, 2 veces nacido. Dios del vino, del éxtasis, de la locura sagrada. Fue criado lejos del Olimpo, errante, perseguido e incomprendido. Su poder creció y su culto se expandió como la vid salvaje. Finalmente, Zeus lo acogió en el Olimpo. Su corona no fue de oro, sino de hiedra. Su trono no brillaba, pero embriagaba. También hay quienes, sin llegar a sentarse entre los 12 grandes, fueron admitidos en la morada divina. Castor y Pólux, los gemelos conocidos como los Dioscuros, eran hijos de Leda, aunque solo uno, Pólux, tenía sangre de Zeus. Castor murió primero. Pólux, desgarrado por la pérdida, rogó a su padre que le permitiera compartir su inmortalidad con su hermano. Zeus, conmovido, convirtió a ambos en la constelación de Géminis. No se paseaban por el Olimpo, pero desde entonces brillan juntos en el cielo, hermanados por el amor más allá de la muerte. Ganímedes, un joven príncipe troyano de extraordinaria belleza, no era hijo de Zeus, pero merece mención. Fue arrebatado por el propio Dios, transformado en águila, y llevado al Olimpo para servir como copero de los dioses. Allí permaneció, inmortalizado, símbolo de la juventud divina. Su presencia no era la de un guerrero, ni la de un sabio, pero, en su figura, se condensaba el misterio de Zeus, su deseo, su poder de elevar lo que toca y su dominio sobre el cuerpo y el destino.
Otros nombres se pierden entre los pliegues del mito. Algunos, como Arcas, hijo de Zeus y Calisto, fueron llevados a los cielos como constelaciones tras vivir vidas marcadas por tragedias familiares y transformaciones. Otros, como Heleno o Dárdano, fundaron linajes heroicos, reinos que luego darían lugar a sagas aún más grandes. El legado de Zeus en la tierra no era solo de carne, sino de historia. Cada hijo, divino o mortal, era una semilla lanzada al mundo para alterar su curso, para incendiar la noche con una chispa del cielo. No todos estos hijos fueron recibidos con amor. Algunos fueron víctimas de las maldiciones de Hera, otros crecieron ignorantes de su linaje, con un destino a sus espaldas que no comprendían. Pero en cada uno, la marca del trueno estaba presente, en la fuerza, en la pasión, en la tragedia. Porque ser hijo de Zeus no era garantía de gloria. Era, ante todo, una sentencia, la de vivir en el límite entre lo humano y lo divino, lo eterno y lo efímero. Y solo unos pocos lograban cruzar esa frontera. Así se tejió la estirpe de Zeus. No fue una familia en el sentido humano. Fue un mosaico de destinos entrelazados por la sangre del Rey del Cielo. Unos nacieron con corona, otros la forjaron con sangre y hazañas. Pero todos, en mayor o menor medida, fueron reflejos del Olimpo en la tierra. Y el Olimpo, a su vez, no era otra cosa que un eco amplificado de las pasiones humanas. No todos los hijos de Zeus nacieron para dejar una huella imborrable en el cielo o ser recordados en los cantos sagrados de los hombres. Muchos vinieron al mundo con el estruendo de una pasión divina, pero sin destino estelar. Fueron héroes olvidados, reyes efímeros o guerreros sin canto, hijos de diosas menores, de mortales fascinadas, simplemente, atrapadas en el juego caprichoso del dios del rayo. Algunos tuvieron una vida breve, otros gobernaron reinos, pero casi todos cayeron en el mismo olvido que envuelve a los hombres comunes. Porque no basta con llevar el nombre de Zeus en la sangre para alcanzar la gloria. Hace falta, también, que la historia te mire. Uno de los más célebres entre estos hijos olvidados fue Minos, fruto de la unión entre Zeus y Europa. Zeus, transformado en un toro blanco, raptó a la princesa fenicia y la llevó a Creta, donde le dio 3 hijos, Minos, Radamantis y Sarpedón. Minos llegó a ser rey de Creta, un gobernante estricto, casi despiadado, cuya ley fue tan inflexible que, tras su muerte, se dijo que había sido nombrado juez de los muertos en el Hades. Pero en vida, no se le concedió ni la divinidad ni la paz. Su linaje estuvo marcado por monstruos y maldiciones, el Minotauro, el laberinto y la traición de Pasífae, su esposa. El hijo de Zeus reinó. Sí, pero su reinado fue una batalla constante contra lo que su padre había sembrado y lo que los dioses se negaban a perdonar. Otro hijo fue Eaco, nacido de Zeus y la ninfa Egina. Se convirtió en rey de la isla que llevó el nombre de su madre, Egina, y fue célebre por su justicia. Era un hombre piadoso, recto, admirado incluso por los dioses, pero no recibió ni corona celestial ni trono olímpico. Tras su muerte, también fue enviado al Hades como juez, junto a Minos y Radamantis. Así, incluso los más justos entre los hijos de Zeus hallaron su eternidad no en la luz, sino en la sombra. Tántalo, sin embargo, representa el otro extremo. Hijo de Zeus y la ninfa Pluto, fue rey de Lidia o Frigia, dependiendo del relato. Su destino estuvo marcado por el orgullo. Robó néctar y ambrosía del banquete de los dioses para ofrecérselo a los mortales, convencido de su cercanía con el Olimpo. Peor aún, en un acto de horror supremo, ofreció a su propio hijo cocinado en un banquete para probar la clarividencia divina. Fue castigado con la condena eterna en el Tártaro, agua y fruta al alcance de su cel y hambre, pero siempre fuera de su alcance. Zeus, en este caso, no le concedió ni perdón ni olvido. Hablando de castigos, Fineo, otro de sus posibles hijos, fue rey de Tracia y cayó en desgracia por revelar secretos divinos. Su castigo fue cruel. Los dioses lo dejaron ciego y lo condenaron a ser atormentado por las arpías, que le arrebataban la comida antes de que pudiera llevarla a su boca. Zeus no toleraba la traición, ni siquiera entre los suyos. En la vasta genealogía de Zeus, también están los fundadores de ciudades, como Argos, Lacedemón o Mesenio, cuyas historias apenas sobreviven más allá de los nombres que dieron a sus tierras. Ellos, más que héroes,
Fueron ladrillos en el gran edificio de la civilización griega. Hijos del trueno que se convirtieron en raíces de pueblos, pero no en leyendas. No se quedaron atrás las hijas. Antíope fue madre de Anfión y Ceto, dos gemelos engendrados por Zeus que construyeron las murallas de Tebas. O Helena, hija de Zeus y Leda, nacida del famoso huevo, causa de guerras, símbolo de belleza y desastre. Aunque su nombre arde en la historia, su destino no fue el de los dioses. Fue peón y premio, víctima y símbolo. Una hija de Zeus cuyo brillo fue más maldición que don. Estos hijos y muchos más llenaron el mundo de nombres, de dinastías y de ecos. Pero sus vidas no fueron épicas. Vivieron bajo la sombra de su padre. Aunque algunos dejaron huellas profundas, la historia los trató como humanos, con gloria breve, con muerte segura, con memoria fragmentada. Porque la sangre de un dios puede ser pesada, puede arrastrar más que elevar. Zeus, en su trono dorado, observaba. No todos sus hijos le importaban igual. Algunos los olvidó apenas nacieron, otros los usó como peones en el tablero divino. Porque el Padre de dioses y hombres no era un padre al uso. Su amor era fugaz, su presencia rara y su legado incierto. Lo único seguro era que su semilla nunca germinaba en silencio. Allí donde había nacido un hijo de Zeus, algo se movía. Una guerra, una ciudad, un linaje. Y, cuando morían, lo hacían como los demás, salvo que el destino, o el capricho, dijeran, hubo un tiempo en que el cielo no tenía dueño. Un tiempo en que el trueno era solo un rugido salvaje y la tormenta un caos sin nombre. Pero cuando Zeus alzó su brazo por primera vez y el primer rayo cayó sobre la tierra, el universo entendió que había nacido un nuevo orden. Desde entonces, el rayo se convirtió en algo más que un arma, una advertencia, una promesa, una frontera invisible entre el equilibrio y el abismo. Sin embargo, Zeus no lo blandía a la ligera. A diferencia de otros dioses que se dejaban llevar por impulsos y caprichos, él sabía que el rayo debía hablar solo cuando el mundo ya no podía escuchar razones. Era el último argumento, el punto final de toda conversación. Y, cuando caía, el eco de su justicia se sentía en el Olimpo y en el Tártaro. No fueron pocas las veces en que el rayo rompió el cielo para hacer temblar a mortales e inmortales. Porque Zeus, aunque padre y protector, también era juez. Como todo juez supremo, conocía la delgada línea entre la misericordia y la condena. Cuando Prometeo robó el fuego para entregárselo a los humanos y desafió las normas olímpicas, Zeus no necesitó palabras. El castigo fue tan fulminante como el rayo mismo. El rayo no cayó ese día, pero su sombra estaba allí, presente en cada grito del titán. El poder de Zeus no siempre necesitaba manifestarse con luz, bastaba la amenaza para que el mundo se doblegara. Sísifo corrió una suerte similar, que, a pesar de no llegar a ver el rayo como tal, sufrió el castigo de Zeus. Recibir un rayo de Zeus no tiene por qué ser el peor castigo de todos. A veces, simplemente, hay otras formas. Ixion sí que sufrió la ira del rayo cuando intentó seducir a Hera. No por necesidad, sino por énfasis. Porque cuando la traición roza lo sagrado, la justicia debe ser incandescente. Los dioses sabían que cuando el cielo se oscurecía sin previo aviso, algo grave se avecinaba. En el Olimpo, incluso los más poderosos reducían el tono cuando el ceño de Zeus se fruncía. No era miedo, exactamente, era respeto. O tal vez, una mezcla venenosa de ambas cosas. El rayo era impredecible, y cuando caía, no preguntaba nombres ni rangos. Atenea, hija de Zeus, diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, era una de las pocas que podía interceder ante él sin temor. Pero incluso ella medía sus palabras cuando los truenos rondaban. Apolo, tan brillante como el sol que guiaba, entendía que la luz del día no podía competir con la furia de una tormenta divina. Y Ares, el belicoso dios de la guerra, guardaba silencio cuando escuchaba el crujir de una tormenta en la cima del Olimpo. Porque el rayo no era solo castigo, era control. Era el recordatorio de que, por muy altos que volaran los egos, siempre había una mano capaz de bajarlos. Una mano que no temblaba, ni siquiera ante el amor, ni ante la sangre. Zeus era padre de muchos, amante de más aún, pero su lealtad primera era hacia el orden. Y el rayo era la herramienta con la que mantenía el universo dentro de sus límites. Hay quienes creen que el rayo era tan solo un arma,
una especie de espada lanzada desde las nubes. Pero se equivocan, era parte de Zeus, no podía ser robado ni imitado. Otros dioses tenían sus atributos. Poseidón blandía el tridente, Hades gobernaba con su casco de invisibilidad, pero solo Zeus tenía algo tan intransferible, tan íntimamente suyo. Algunos mortales osaron preguntarse qué ocurriría si Zeus caía. Si un día su trono quedara vacío, ¿quién heredaría el rayo? ¿Pasaría a uno de sus hijos? ¿A Atenea, por su sabiduría? ¿A Apolo, por su equilibrio? ¿O tal vez a alguien inesperado? Alguien que supiera que gobernar no es solo ejercer el poder, sino saber cuándo no ejercerlo. El rayo no se hereda. Esa es la amarga verdad que muchos en el Olimpo comprenden, aunque nunca se atrevan a decirla en voz alta. El rayo es la consecuencia del equilibrio universal en manos de quien supo imponerse a titanes, gigantes y monstruos sin perder de vista el todo. No puede ser empuñado sin haber pasado por el crisol de la rebelión, la guerra, el sacrificio y la responsabilidad. Y si algún día Zeus desapareciera, el cielo entero podría temblar en su ausencia, pero el rayo no caería en manos ajenas. Se apagaría, quizás, o tal vez caería una última vez sobre el mundo, anunciando que el orden conocido había llegado a su fin. El poder del rayo no está en su fulgor ni en su estruendo, sino en el nombre que lo convoca. Mientras el cielo siga rugiendo, aunque solo sea de forma simbólica, el eco del rayo seguirá recordándonos que hay fuerzas que ni el tiempo, ni el olvido, ni la incredulidad pueden apagar del todo. Desde su nacimiento oculto hasta su trono en el Olimpo, Zeus no solo venció a titanes y gigantes, redefinió el orden del universo. Con el rayo como símbolo de su autoridad, gobernó cielos y tierras, impartió justicia, castigó la desmesura y protegió el frágil equilibrio entre dioses y mortales. A lo largo de su reinado, Zeus fue temido y venerado, amado y desafiado. Padre de dioses y héroes, arquitecto del destino y guardián del orden cósmico, su figura marcó para siempre la mitología griega y la forma en que la humanidad entendió el poder. Porque Zeus no fue solo el rey de los dioses. Fue la fuerza que puso fin al caos, la voz que habló desde las alturas y el trueno que recordó al mundo que incluso los dioses están sometidos al destino. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia del soberano del Olimpo. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos los grandes mitos de la antigüedad.